porque la radio llega al último rincón del campo. La prensa tiene su gran mercado de lectores, pero no es tan, es más limitado por el costo, el precio del ejemplar, por el alcance que tiene. Y la televisión, por supuesto, llega a todos lados, pero no puede llegar a los rincones más perdidos del campo. Y es ahí donde hay una gran masa de seres pensantes que realmente están interesados en enterarse de lo que está sucediendo y lo hacen por ese medio. Ahora, las redes sociales, Internet, está creciendo muchísimo en Guatemala. Y aún no logran tener el impacto. Yo le comentaba un poco antes de cámara una frase que recibí ayer en la cual Mark Twain decía: si no lees el periódico serás un desinformado, pero si lees el periódico vas a estar mal informado. Mark Twain en su época así lo escribió, tendría sus razones. Ahora, por ejemplo, usted en su artículo también comentaba el hecho de que el periodista actual es una persona que tiene independencia o es alguien que responde, que tiene un trabajo que tiene que mantener, es sujeto de una presión de parte de un medio que puede editar lo que él quiere decir. Usted lo pone aquí en su artículo como algo en lo que a usted le preocupa. Claro, porque, por ejemplo, viene un reportero con una nota, el editor decide que esa nota no se publica o que se publica en quinta categoría dentro de la agenda informativa. El reportero, por lo general, no tiene el poder para defender su posición. Ahora, de todas maneras, hay toda una estructura dentro de los medios de comunicación mediante la cual se decide a nivel de cúpula la agenda informativa. Pero eso obviamente ya es una censura, ahí ya no hay libertad de expresión. Es que los reporteros no tienen libertad de expresión. Entonces, si ellos no tienen libertad de expresión... Ellos son empleados de un medio de comunicación y tienen que responder a una consigna, a una orden, a una determinada instrucción. Y eso, por supuesto, limita el poder del periodista que está ejerciendo su oficio. Entonces podríamos decir que la frase de Mark Twain no es alejada de la realidad, porque alguien podría estar desinformado. Él era muy inteligente. Yo me recuerdo que, por ejemplo, usted mencionaba en una parte también de su artículo el poder mundial ahora, porque obviamente los medios, con la globalización que se ha producido, también los medios se han globalizado y ahora tenemos las grandes cadenas de información. Y me recuerdo que usted decía, miren, pueden hacer parecer una guerra como que fuera la guerra de las galaxias, pueden aparecer una hambruna en un país como que fuera una serie de televisión. Pero eso es terrible en ese punto de vista, porque unido al hecho de que un reportero no se puede expresar exactamente lo que sucede, también la realidad puede ser modificada. Definitivamente. Desde el momento que alguien interviene en la comunicación ya es modificada. Es decir, no existe la objetividad absoluta. Eso es un mito también. Okay. La objetividad ni en prensa ni en nada, porque siempre va a ser transmitido a través del criterio, de la visión particular de alguien. Y entonces esa persona le va a imprimir un cierto sesgo. Es inevitable. Ok, entonces digamos, podríamos decir que el ciudadano en realidad, a pesar de que hablamos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, hay que tener claro que eso está sumamente limitado y que podemos conocer lo que nos quieren decir, ¿verdad? Exacto. Usted sabe perfectamente que ahora se habla de los diferentes poderes que influyen sobre los medios, sea la globalización, los grandes medios a nivel mundial, sea localmente. Ahora se habla mucho del impacto del narcotráfico, del terrorismo sobre periodistas, ¿no? Sabemos que Guatemala es un país que padecen muchos periodistas de los efectos de la violencia. México, Honduras tremendamente señalados. ¿Estamos ahora mejor que antes? ¿Está el periodismo ahora más libre o está sujeto a más presión entonces? Yo estaba en Prensa Libre en los 80 y era
una censura absoluta del gobierno de facto de ese momento. Es decir, a la prensa se la tenía absolutamente amenazada y de ahí que 2 directores de Prensa Libre fueron secuestrados también, ¿verdad? O sea que usted cree que en alguna forma y a pesar de todo sí ha habido algún tipo de mejoría. Usted hablaba de un gobierno de facto en ese momento, ahora se habla el de facto de los narcotraficantes que dicen hay un periodista en algún lugar que reporta, pues simplemente lo callan, ya sea con dinero o medios más violentos. Si lo viéramos así pareciera que estamos igual de mal. Pero es diferente, las circunstancias son otras, por lo menos ya no es ese terrorismo de Estado que existía en aquellos tiempos. De todas maneras volvemos al mismo punto, es decir, cuáles son los límites de la libertad cuando yo voy a callarme algo porque eso me puede representar un riesgo de mi vida, o decido publicarlo y resulta que van a encontrar mi cadáver torturado 3 días después de la publicación. Es un problema que subsiste, es un problema con el que tenemos que seguir viviendo. Siempre va a haber grupos que se van a sentir muy amenazados por el ejercicio ético de la profesión y eso es un punto que tenemos que enfatizar. En el ejercicio de la profesión periodística influye muchísimo la ética. Aún a pesar de todas estas presiones de las que estamos hablando. Absolutamente. Hay periodistas que se arriesgan, y por eso que los matan. Hay periodistas que deciden, bueno, yo no me voy a quedar callado solo porque me están amenazando, porque no es posible que vivamos callados el resto de la vida. Entonces, si las cosas tienen que cambiar, tenemos que influir para que cambien. Y eso ha sido uno de los factores que sí definitivamente ha incidido en las aperturas que ha habido en el ejercicio de la profesión. Porque, por ejemplo, usted mencionaba en los años 80 de gobiernos de facto que con medios dictatoriales, por ejemplo, pues conducían la opinión hacia algún punto. Pero puede variar, ¿verdad? Tenemos un político muy conocido en Guatemala que él dice a la prensa o se le paga o se le pega. Entonces podría decirse, por ejemplo, en pensar, mire, ahora no se le pega, pero se le paga, digamos. Nosotros sabemos que se ha señalado permanentemente que los medios de comunicación pueden ser, podríamos usar la palabra, facilitados por un gobierno que le da enorme cantidad de pago en espacios publicitarios. Y hasta hemos sabido de gobiernos que les quieren retirar como medio de presión la propaganda del Estado en estos medios y causar un daño económico fuerte. No es la misma imposición, solo que con diferente presentación. Bueno, es lo que pasó durante el gobierno de Arzu con Crónica. La Crónica la callaron con un sabotaje económico, absolutamente. Y Crónica era un medio de comunicación de gran calidad. Es decir, las cosas que se publicaban en Crónica no se publicaban en los demás medios de comunicación. Pero usted no cree también que el uso actualmente le digo pues en este momento, en anteriores, etcétera, del recurso del Estado para pagar publicidad del Estado es también un medio económico de coaccionar a un medio? Como una fafa. Pues no sé si fafa es la palabra, no la usaría así, pero obviamente cuando se recibe una cantidad importante de dinero por publicitar al Estado y se retira como un medio de presión, podría ser bueno, igual. Los medios de comunicación están muy conscientes de ese riesgo, están muy conscientes de esa trampa y, por supuesto, se cuidan reforzando sus canales comerciales. Claro, para tratar de evitar ser sujetos de ese tipo de presión, ¿verdad? Así es.